Buenos días, mi nombre es Daisy Samira Cortés Orjuela, estudiante de la Universidad Pedagógica de la Licenciatura de Psicología y Pedagogía. A continuación, daré a conocer mi ponencia sobre la etnoeducación en Colombia y algunas políticas educativas. Introducción. Actualmente, la etnoeducación está pensada como política educativa para la diversidad de los grupos étnicos y su objetivo está enmarcado en posicionar la educación intercultural en todas las escuelas y colegios del sector oficial y privado del país. En especial, para que todos los niños, niñas y familias entiendan que las culturas afrocolombiana, indígena, gitana, son y hacen parte de las raíces de nuestra nación. Con las políticas etnoeducativas se pretende avanzar hacia la interculturalidad, es decir, hacer que en las escuelas reconozcan y respeten las diferentes culturas, para que de esta manera se reconozca la diversidad de nuestra nación. De allí existe cierta tendencia a retomar la concepción inicial de etnoeducación asociada a las tesis de etnodesarrollo de Bonfil Batalla, quien en la Declaración de San José, en 1991, da a entender la siguiente definición. La etnoeducación se entiende como un proceso socialmente permanente, inmerso en nuestra propia cultura, que permite, conforme a las necesidades, intereses y aspiraciones de un pueblo, formar a sus individuos para ejercer la capacidad social de decisión, mediante el conocimiento de los recursos de su cultura, teniendo en cuenta los valores del grupo étnico que permiten un reconocimiento y a la vez relación con otras culturas y con la sociedad hegemónica en términos de respeto mutuo. A partir de esta definición, cabe aclarar que la etnoeducación es un proceso que va dedicado a los grupos étnicos, reconociendo así su lugar en la sociedad. Las políticas educativas van encaminadas a hacer realizable este proceso, a reconocer la diversidad, la multiculturalidad, la diferencia, la interculturalidad, que lleven el reconocimiento e inclusión de los grupos étnicos a nuestra sociedad. La política educativa actual busca desarrollar una educación que responda a las características, necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos, desarrollando la identidad cultural, la interculturalidad y el multilingüismo, que a su vez contribuyen a la solución de problemáticas como la poca correspondencia del servicio educativo con la relación de los pueblos, la inadecuada gestión administrativa, la deficiente infraestructura y dotación, la no pertinencia en la formación y capacitación docente, la baja cobertura e ineficiencia, la poca coordinación intra e interinstitucional y la dispersión geográfica de la población objeto. Algunos de los aspectos de mayor importancia de la política educativa actual, de la etnoeducación, que están planteados desde el Ministerio de Educación Nacional son: formación de los docentes tanto como normalistas como en servicio, investigación, publicación de materiales etnoeducativos, difusión de la política, asesoría y el seguimiento a las secretarías de educación e instituciones educativas, fortalecimiento de procesos comunitarios, protección de los idiomas de los grupos étnicos, definición de la inversión educativa en los grupos. La gran expectativa frente a ello es que tanto se cumplen estos aspectos y qué labores conllevan a su ejecución. Uno de los interrogantes que se generó a partir de lo anteriormente mencionado es el siguiente: ¿qué políticas educativas se han dado en nuestro país frente a los grupos étnicos? A continuación, nombraremos algunas de las políticas educativas en etnoeducación de nuestro país. La Constitución colombiana de 1991 reconoce que Colombia es un país plurilingüístico y multicultural. Además, consagra derechos fundamentales
relacionados con la diversidad cultural y lingüística, la identidad, la participación y la autonomía. En esta misma Constitución se reconoce como patrimonio de la nación la diversidad étnica y cultural del país, que se expresa en la existencia de más de 83 pueblos indígenas, hablantes de aproximadamente 68 lenguas y 296 dialectos, de la presencia de comunidades afrocolombianas en todo el territorio nacional, de raizales en San Andrés y Providencia y Santa Catalina, además como de representantes del pueblo ron o gitanos concentrados en varios departamentos del país. En 1992, en el decreto 2127, se establece como división de etnoeducación del Ministerio de Educación Nacional. Parecía que esta vez los indígenas tendrían un interlocutor válido y permanente en las dependencias oficiales encargadas de la educación. En el año 1994, en un balance sobre los primeros años de la etnoeducación en Colombia, el programa del Ministerio referenciaba la realización de 11 eventos de formación y capacitación de etnoeducación, llevados a cabo con organizaciones indígenas fundamentales. En este periodo, se asistía por primera vez en la historia del Ministerio de Educación Nacional a un proceso concertado de construcción de una política educativa. En este mismo año sale a la luz la Ley 115, llamada como la Ley General de Educación. En ella se establecen criterios para la educación ofrecida a los pueblos indígenas. Se formula una verdadera reforma en lo que tiene que ver con la manera de asumir la función de la educación y el lugar que ocupa en la sociedad, y el Estado en su moldeamiento. En lo establecido en el artículo 55 del capítulo 3 de la misma Ley General de la Educación, el título de este capítulo, Educación para grupos étnicos, se define la etnoeducación como aquella que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Se plantea que esta educación debe ser contextualizada dentro del proceso educativo, del proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. El artículo 56 del capítulo 5 de esta misma ley se formula: la educación en los grupos étnicos estará orientada por los fines, principios generales de la educación establecidos de la presente ley y tendrá en cuenta además los criterios de integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura. Más adelante, estos planteamientos se regulan por el decreto 804 de 1995, pues establece la interculturalidad como un rasgo constitutivo y propio de la educación escolarizada. Se promueve para los grupos étnicos. A partir de lo antes mencionado, surgen nuevas estrategias para el Ministerio de Educación Nacional. En los siguientes años, por ejemplo, el Plan Sectorial de Educación 2006-2010, donde el Programa Nacional de Etnoeducación es la estrategia del Ministerio de Educación Nacional para desarrollar la política educativa a la atención de los grupos étnicos del país. El programa consiste en el acompañamiento a las secretarías de educación y a los grupos étnicos para la formulación, implementación y cubrimiento territorial, expansión de proyectos etnoeducativos, los cuales se consideran las guías que contiene la visión, conocimientos, expectativas y rutas de trabajo para la formación integral de los niños, niñas y jóvenes, y así lograr el reconocimiento
permanencia cultural, respeto territorial y manejo ambiental de los grupos étnicos. Este programa logró la formulación e implementación de 40 proyectos, la mayoría en pueblos indígenas, y en 20 de ellos se cuenta con modelos pedagógicos formulados y en pilotaje. Actualmente, la política educativa está dirigida a los grupos indígenas, a las comunidades ron o gitanos y a los pueblos afrocolombianos. Está enmarcada con el fin de propiciar el reconocimiento y protección de los grupos étnicos y las relaciones interculturales. Los afrocolombianos son 10.562.519 y representan el 26% de la población colombiana. Eso según los registros del Departamento Nacional de Planeación. Los 92 pueblos indígenas cuentan con una población de 701.860. Los gitanos o ron son aproximadamente 8.000 personas en todo el país, ubicadas especialmente en Antioquia, norte de Santander, Bogotá, Santander y Boyacá. A pesar de todo, al realizar este recorrido, es curioso encontrar cómo se ha desplazado el desconocimiento del Estado constitucional al reconocimiento de los grupos étnicos. Como sujetos con derechos que permanecen en esta misma nación, el Estado ha pasado a ser plenamente consciente de la responsabilidad que en cuanto le compete referente a la educación de estos grupos étnicos a los que se refiere. Pero lastimosamente son muy pocas las alternativas las cuales se presentan para incluir a esta población dentro de las posibilidades educativas presentes. Procesos pedagógicos. Los procesos pedagógicos se construyen a largo plazo y en caso de la etnoeducación es especialmente complicado. Los años pasan, los niños crecen y muchos de los problemas en la enseñanza siguen vigentes. No se logra manejar en todo la interdisciplinariedad. Todavía se encuentran maestros y maestras cuya formación profesional es mínima y docentes que han visto difícil especializarse en campos disciplinares porque el currículo del proyecto donde se trabaja es integral y tiene áreas académicas fusionadas. Esto tiene que ver con las tendencias de procesos de capacitación, que con frecuencia han estado desligadas de muchas facetas, en especial de los proyectos etnoeducativos comunitarios. Algunos problemas asociados a la promoción de pedagogías convencionales en estos contextos son proliferación de clases dirigidas en método explosivo, uso parcial de la lengua extraña en el aula, investigación desligada de las asignaturas o áreas integrales, escasez de equipos interdisciplinarios en los centros de formación, métodos en los que no tiene relación con el discurso de la etnoeducación ni con la educación intercultural bilingüe. Repetición en la escuela de las propias experiencias de aprendizaje. Ahora bien, es evidente que las luchas de los grupos étnicos y en especial de los pueblos indígenas han sido un motor fundamental para que el país tome conciencia de su diversidad lingüística y cultural, y que ellos han avanzado en procesos de educación articulados al modelo particular de su organización. Participar en las tareas de etnoeducación es de hecho una tarea política para los indígenas y para cuantas instituciones que estén comprometidas con la causa. En Colombia, significó el reconocimiento de la diversidad étnica y de la multiculturalidad de sus sociedades, generando la reinvención de la etnicidad y la emergencia de nuevos movimientos sociales en los grupos étnicos. Castillo, 2007. A través de la organización como una forma de movilización colectiva, inscrita en la modernidad que trabaja en la integración de sus miembros en la sociedad que los engloba,
Ser uno mismo con el fin de ser diferente, de afirmarse en relación con la historia, con una tradición y cuestionar el orden social para participar activamente en la modernidad, si es posible a su favor. Gross, 2007. La etnoeducación en relación con el currículo. Una de las dificultades existentes es que la etnoeducación no se expresa en los currículos. Por esta razón, en el año 1999, el Ministerio de Educación Nacional realizó una premiación a los PEI que sobresalieran por tener en cuenta la etnoeducación, con el ánimo de que ésta se reflejara en los contenidos, métodos y procedimientos de la enseñanza. Por ejemplo, en el Chocó, en el Colegio Agroecológico de Tado, elaboró un PEI mediante el cual los alumnos aprovechan los recursos de la región, como el borojó, y el chontaduro para fabricación de dulces, licores y conservas, en lugar de preocuparse por el estudio de la papa criolla y de otros productos que no son propios de la región. El proyecto de pensamiento educativo indígena, PEI de las comunidades Yacuma, de los ríos Apaporis, Pedrera y Caquetá, en el departamento de Amazonas, vincula lo pedagógico con lo comunitario, a través de un calendario ecológico que se fundamenta en el conocimiento profundo del territorio, los tiempos de cosecha, caza, pesca y recolección. Durante estas épocas, los niños y jóvenes no van a las aulas de clase habituales, sino que en el río, la selva, la tierra, los cultivos, los animales, se convierten en medio de aprendizaje. Por otra parte, uno de los inconvenientes que más se han visto reflejados frente al currículo y la implementación de nuevas estrategias son las graves alteraciones a los procesos de etnoeducación. Se trasladó a docentes formados para la educación intercultural bilingüe a instituciones que no lo son y viceversa. Se trasladó a docentes que no son bilingües ni formados en etnoeducación a instituciones donde se implementan procesos etnoeducativos. Se trasladó a muchos alumnos de grupos étnicos a instituciones que no son etnoeducativas y que están ubicadas en zonas alejadas de sus viviendas, rompiendo con la antigua tradición de expandir la educación escolar a la comunitaria, que por lo general se daba entre vecinos y familiares del contexto cercano. Enciso 2004. Reflexiones y consideraciones finales. Para finalizar, es importante impulsar mecanismos que promuevan el reconocimiento de la diversidad cultural. Asimismo, generar políticas educativas que nos comprometan a también incluirnos dentro de las comunidades de los diferentes grupos étnicos. Conocer su cultura, su lengua, sus costumbres, y que no sea solo compromiso de ellos adaptarse a nuestra sociedad. Dado que la etnoeducación abre las puertas al reconocimiento en la diversidad, en la multiculturalidad, dicha formación debería contribuir con la experiencia de los involucrados para en un futuro ser capaces de brindar estrategias para toda la comunidad. Son muchos los recursos invertidos en apoyar los diseños curriculares. Evidentemente, se trata de procesos en construcción que se deben ajustar cada año lectivo. Pero las solicitudes se refieren a diseños nuevos, como si estuviera comenzando. No se puede decir que el Estado ha dado la espalda a la etnoeducación, pero a veces, incluso en aras de la concentración y el respeto de la autonomía, dejan de lado un poquito esta parte. Se han invertido recursos en apoyar proyectos que representantes de grupos étnicos insisten en seguir haciendo una y otra vez, así como una espiral sin fin sin presentar avances concretos. En los materiales producidos existe la tendencia a afianzar tradiciones y no a teorizar o a orientar desde el punto de vista pedagógico. En más de una ocasión, su contenido es más político que pedagógico. Y esto tiene que ver con los nuevos espacios de participación de las poblaciones para afianzarse como grupos étnicos.
La dificultad no está en que se haga esto, sino que en que se deja de hacer lo otro. En realidad, la manera de reconocer en la práctica cotidiana la diversidad étnica y lingüística de una nación, promoviendo y aceptando que los grupos étnicos que la habitan forman parte de la nacionalidad y por lo tanto tienen derecho a la libre convivencia en condiciones de igualdad y que se respeten sus diferencias. Gracias.